Muy buenas tardes, compañeros, tutor del curso de Antropología. Mi nombre es Jessica Fernanda Mora Suárez, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas y a continuación les voy a hacer una breve exposición sobre lo que es cultura y su incidencia dentro de la antropología. Bien, en primer lugar, vamos a recordar que la antropología es una ciencia encargada del estudio del hombre en dos campos fundamentales. Uno es el campo biológico y en segundo lugar está el campo sociocultural. Es precisamente de ahí de donde sale la importancia de la palabra cultura. Cultura es un concepto central en el estudio de esta ciencia y dentro de la antropología tiende a ser un poco polémico y controversial debido a que no tiene el mismo significado que tiene en nuestra habla cotidiana. El término de antropología surge en un principio como una palabra para adoptar todas aquellas características y aspectos que tienen en común ciertas comunidades o sociedades. Y la antropología define a la cultura como el producto de aprendizaje que se produce en el seno de una propia sociedad, es decir, en el contexto en donde crece y se desarrolla una persona. El hombre tiene la capacidad de crear cultura, es decir, para la antropología, cultura son todos aquellos aprendizajes, costumbres, ciencias, artes, todos aquellos aspectos que el hombre aprende desde su infancia y continúa aprendiendo durante el transcurso de su vida hasta llegar a la muerte. El término cultura es una palabra que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo dentro de la antropología. Esta evolución ha pasado por dos procesos o ha tenido dos enfoques. Está el enfoque materialista y el enfoque mentalista. El enfoque materialista nos define la cultura como todos aquellos comportamientos observables y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Algunos de sus mayores representantes son Edward Taylor, quien nos define a la cultura como un todo completo, es decir, que la cultura son todas las creencias, los conocimientos, la ciencia, el arte, las costumbres, los valores, el derecho, la política, todos aquellos hábitos adquiridos por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad, es decir, todos aquellos aspectos que aprende dentro de una sociedad. Para Weber, la cultura es un sistema integrado de pautas de conducta que no son fruto de una herencia biológica, sino que son aprendidas en el contexto en donde se desarrollan. Su significado es muy parecido al de Edward Taylor, al decir que son unas conductas que son aprendidas dentro de la sociedad. Para Manilovsky, la cultura es el medio de satisfacer todas aquellas necesidades que son básicas y otras que son derivadas, que tienen mucho que ver con el hombre y sus necesidades biológicas y psicológicas. En el segundo enfoque, después de tener el enfoque materialista, surgieron en los antropólogos algunos aspectos que ellos no concibían, como el hecho de que la cultura no se aprendía en su totalidad. No se aprendía en su totalidad, sino que el hombre únicamente abstraía una cierta parte de ella. Es decir, no aprendía todo de la cultura en donde se iba desenvolviendo, sino que una parte, y él mismo la iba desarrollando. Entre sus principales representantes tenemos a Kroeber, quien nos dice que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma la cultura. Y para Beat y Herkovich, la cultura es una teoría que ayuda a los seres humanos a comprender una serie de hechos, los ordena y les da un cierto sentido. Bien, cuando hablamos de cultura, también relacionamos mucho este concepto con lo que es sociedad. Y de por sí tienden a confundirse mucho, pero no es lo mismo. Se dice que un hombre vive dentro de una sociedad, pero no hace parte de una cultura explícitamente. Entonces nos dice que la sociedad
es un grupo de individuos unidos por una serie de principios comunes que actúan para cumplir ciertas metas comunes y que mantienen relaciones personales. Eso es la cultura. Es una agrupación o un agregado de personas que conviven juntas, que tienen aspectos muy similares, metas similares y que además de esto mantienen relaciones interpersonales. ¿En qué se diferencia con la cultura? En que la sociedad es el conjunto de personas que viven juntos, que tienen metas comunes y tienen aspectos muy comunes. La sociedad, la cultura, es ese modo de vida que lleva la sociedad. Bien. Algunos términos que están muy estrechamente relacionados con lo que es la cultura es la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. Bien, la enculturación son todos aquellos aprendizajes conscientes e inconscientes por el que las generaciones más jóvenes van adquiriendo los conocimientos y la cultura de las generaciones mayores. Para esto voy a dar una explicación con un ejemplo. Vamos a ver una familia. En una familia, los padres se encargan de inculcarles valores, hábitos de aseo, conductas, reglas de urbanización, dentro, fuera de la casa, en la escuela, cómo comer en la mesa. Todos esos aspectos se los enseñan en la niñez. ¿Qué hace el niño? El niño los aprende hasta que un día se convierte en un hábito o una rutina, es decir, en su cultura. Esos son los conocimientos inconscientes que va adquiriendo el niño. Ahora, el niño crece, pero no quiere decir que su cultura o su aprendizaje haya parado ahí, por el contrario. Nosotros durante la adultez y la vejez seguimos creando cultura. Nosotros vamos eligiendo conscientemente entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre lo que me gusta, entre lo que no me gusta. De esa forma nosotros vamos adquiriendo una enculturación. Cabe resaltar que a través de la enculturación es como las culturas tienden a mantener. El segundo término hace referencia al relativismo cultural, es decir, a todas aquellas pautas que pueden ser positivas o negativas, valores del bien y del mal, sus usos, sus eficacias. Todo esto es relativo según cada cultura. Pongamos pues el ejemplo de algunos países asiáticos donde suelen consumir ciertos animales como gatos, perros. Para nosotros los colombianos eso suele ser un poco repugnante, pero no quiere decir que la cultura de allá esté mal y que la nuestra esté bien. Simplemente son culturas diferentes. Bien, el tercer término es el etnocentrismo. Este término hace referencia al valor que cada persona o que cada grupo de personas le da a su propia cultura. Por ejemplo, la cultura santandereana y la cultura antioqueña. Para los santanderianos siempre va a ser mejor su cultura. El hecho de ser santanderianos son los mejores. Para los antioqueños también. Los antioqueños van a ser los mejores por ser paisas y por haber nacido dentro de Antioquia. Cada uno se siente orgulloso de pertenecer a una cultura y siempre esa cultura va a ser la mejor. Muchas gracias.